Muy buenas tardes, estamos ya en este viernes 16 de agosto de 2019 con mucha información, con análisis y hoy con una mesa del cubilete que vamos a tener con un gran editor, Ariel Rosales, el hombre que ha estado detrás de la inmensa cantidad de libros importantes sobre política, sobre vida social, sobre lo que ha sido la sociedad mexicana durante las últimas décadas. Ariel Rosales, actual editor en Random House, pero todo un personaje, lo vamos a tener en la segunda hora de este programa. Por lo pronto vamos directito a la información, porque ya sabe usted que aquí tenemos la información importante al momento y el contexto. Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán y quien ha sido candidata a presidir el Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, ha renunciado al propio PRI. Dice que en congruencia con sus convicciones democráticas, hoy ha presentado su renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Dice Ivonne Ortega, siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. Ivonne Ortega está al teléfono y le agradezco que comparta con nosotros sus puntos de vista. Ivonne, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Ivonne, pues crónica de una renuncia anunciada, parecería que era el desenlace natural después de todo lo que viste, lo que viviste y lo que denunciaste. Pues muy lamentable, fíjate que empecé a platicar con los militantes que acompañaron este proyecto y lo que ya habíamos denunciado respecto pues a la falta de las acreditaciones de nuestros representantes en más de 1,000 casillas, a 877 que los corrieron con violencia de las casillas. Adicionado a esto, me encuentro con representantes que los encerraron encadenados en su casa, que les cortan las llantas de sus coches. Que ¿Cómo es encadenados, encerrados en su casa? Les encadenaron las rejas de su casa porque no podían para que no salieran. Brincaron la barda y lograron llegar a la representación. Como llegaron a la representación, le cortaron las llantas de sus coches. ¿Dónde pasó eso, Ivonne? Eso en Caborca, Sonora. Ese, por ejemplo, en Morelos. Poder del gobierno ahí, del Estado. En Morelos, con narcomantas, como delincuencia organizada, levantando las urnas, retacándolas de votos, regresándolas. Y ya que voy platicando con la gente que me acompañó en este proyecto, pues digo, ese no es el PRI que me representa, y mucho menos la aspiración que tenía de poder democratizar el partido, de hacer un partido transparente, que pueda de nuevo consultar a sus bases. Y me hace tomar la decisión, dolorosa, sí, muy dolorosa, porque 29 años de militancia acreditada con credencial del partido, pero realmente yo desde que tengo 12 años pintaba pósters cuando se podía, repartía calcas, he sido militante de toda la vida y por supuesto que duele, pero también duele ser parte de algo que no eres, que no quieres ser representado de eso, ¿no? Este tipo de mañas, acarreos, embarazos de urnas. Nuestros representantes, por ser mi representante, la casilla al día siguiente quedó sin trabajo. Ese no es el PRI, bueno, por lo menos ese no es el PRI que yo quiero, creo que miles de militantes no quieren, ¿no? Pero ¿no era ese el mismo PRI de siempre, Ivonne, el que tuvo toda esta circunstancia de fraudes electorales, de adulteración, de uso de recursos públicos, del partido aplanadora? Mira, por lo menos en los tiempos en los que yo competí, no era ese partido. A mí me toca competir siempre en oposición. Yo soy presidenta municipal 98-2001. ¿Y gobernadora? Con gobernador y presidente de la República de Acción Nacional. Entonces, digamos que los procesos constitucionales en los que yo he participado se ganaba, se perdía con el convencimiento de los corazones, con el convencimiento de las conciencias, que es a lo que le aposté en este proceso, y nos encontramos con el embarazo de urnas, con que 877 representantes lo sacaron con violencia en la casilla, para que no tengan que eso, obviamente te imaginarás dónde se ganaron por casilla zapato. Por ejemplo, la Álvaro Obregón, que tenía 1,389 electores o militantes, votó el 100% y habían cerrado la casilla porque había votado el 100% de los electores en Álvaro Obregón. Oye, ¿te invitó Alejandro Moreno a integrarte al Comité Nacional del PRI? No me invitó, y si me hubiera invitado no lo hubiera aceptado. No es un tema de cargos, no es un tema de puestos, es un tema de ideologías, es un tema de convicciones. Mis ideologías y mis convicciones están intactas, tan intactas que como es un partido que no me representa, prefiero renunciar a él, aunque sea muy doloroso para mí. ¿Cómo clasificas la presidencia de Alejandro Moreno? ¿Va a ser una presidencia fraudulenta?
es el presidente del fraude, lo dije en el video anterior, él es el presidente del fraude. Y pudiera yo haber presentado una impugnación y probablemente la hubiéramos ganado porque hay suficientes elementos para poderlos acreditar, pero al final de cuentas en una denuncia, en un post electoral, y lo hemos vivido muchos, al que más lastimas es a la militancia. Y por mi cariño que le tengo a la militancia, decidí no presentar la impugnación y ya presentar mi renuncia al partido. Partido Pero que no me representa. ¿no sería más congruente acudir a las autoridades electorales para denunciar y que no se repitan este tipo de cosas? A ver, supongamos que presentamos la denuncia, supongamos que el tribunal nos da la razón y tumba la elección. ¿Qué procedería? Volver a repetir la elección, vuelves a repetir la elección con los mismos presidentes de PRI, con la misma comisión de procesos internos al servicio de la fórmula con esa competiste. Actual, por eso. Con esa aceptaste competir. Es correcto. ¿Y luego por qué no reconoces el resultado? Porque no está. Si hubiera sido una elección transparente... Pero ya sabías que eran así los órganos de los que hablas, ¿o no? No lo sabía. Si lo hubiera sabido no hubiera participado. Yo misma cuando renuncio al doctor Narro le llamo y lo traté de motivar a que siguiera en su aspiración y él me lo dice y yo le digo, no creo, mira, la militancia, pues la militancia, la que salió, en un promedio hubiera salido a votar el 12-15% de la militancia, pero hubiera sido una elección más legítima, a diferencia del embarazo a las urnas, de tener las instituciones al servicio del candidato de la cúpula. Ese no es el partido que me representa. ¿Ya al Movimiento Ciudadano te vas? Ningún partido. Seguramente estarán diciendo ahorita, no, renuncio a mi militancia, sigo trabajando por mis convicciones, sigo trabajando por mis ideales, pero no estoy en ningún partido. El doctor José Narro nos dijo que sí, él va a participar en el Movimiento Ciudadano. ¿Tú no te integrarás ahí? Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Yo en este momento simplemente renuncio a mi militancia, a un partido que no me representa. Estaré trabajando en mis convicciones, en mis ideales, a los militantes que me acompañaron en este proceso, estaré más cerca que nunca de ellos para protegerlos si tratan de hacer alguna condición en su contra, porque lo han estado haciendo, estaré cerca de ellos, más cerca de nunca, pero estaré en parte de la sociedad civil sin partido. ¿Vas a organizar alguna asociación civil, política? ¿Exactamente qué vas a hacer, Ivonne? Honestamente, en este momento no lo sé. En este momento me queda claro que el partido al que militaba no es el que me representa. Estas cosas que pasan son las que rechazó la sociedad y la propia militancia en el 2018 y estaré luchando por mis convicciones y por mis ideales, y si esa lucha me lleva a alguna condición, pues será en el futuro. Pero si me pregunto ahorita no lo tengo con claridad. Hoy lo que sí tengo con claridad es que yo no quiero ser parte del partido que hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es el partido que te hizo gobernadora y legisladora federal? Por supuesto, en contiendas internas. En contiendas internas. ¿Esas sí fueron democráticas? Todas Todas fueron. Además, la historia del PRI hasta ahora es una historia democrática, con excepción de lo que acaba de pasar con Alejandro Moreno. No, en mi caso, yo te puedo decir, la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal y la gubernatura fueron de procesos internos en donde era gobierno de Acción Nacional y presidente de Acción Nacional. El Senado fue por encuesta, gané la encuesta y fui candidata. En las que yo he participado, nunca había participado en un proceso como este. ¿Y la historia en general del partido al que dedicaste todo este tiempo, te parece que ha sido democrática en general como partido nacional? Apelo a la racionalidad intelectual. No, bueno, ha sido, recuerda la lucha de Madrazo, recuerda la lucha de Colosio, siempre había sido por la democracia y por la autonomía del partido. Y tuviéramos o no tuviéramos presidente de la República. ¿Cuándo se quebró eso? ¿Solo ahora con Alejandro Moreno? No, lleva un proceso ya un tiempo atrás, y tan tiempo atrás que perdimos en el 2000, todavía 12 años después nos volvió a dar la confianza la sociedad y la militancia, se traicionó esa confianza y nos dieron una elección todavía más dura que la del 2000, que fue la del 2018. Bueno, pues esperemos saber cuál es tu próximo destino, pero tú sigues en la política actuante, Ivonne Ortega. Yo sigo con mis convicciones y con mis ideales, firmes, más firmes que nunca. Eso es lo que me ha movido a estar, es lo que me movió a entrar a la política, es lo que me mueve a estar en estas condiciones, y eso no cambia. Dentro o fuera de un partido seguiré trabajando por las convicciones. Yo le apuesto que cambie el sistema político mexicano, le apuesto a que hayan condiciones más transparentes, a que se acabe los temas de corrupción, a que nos dejen de tildar a todos por el acto que hacen algunos.
este tipo de cosas las seguiré luchando dentro o fuera, ahora lo haré fuera. ¿Pero ves una opción partidista hoy que encarne eso que estás diciendo? ¿Acaso te irías a Morena? No, en este momento no, en lo absoluto. ¿Pero sí valoras la lucha por la democracia que da Morena? No. ¿No? No. Seguramente van a decir muchas cosas, como lo hicieron en la campaña, cada decisión es personal. Esta es una decisión personal, personalísima, consultada conmigo y con mi almohada. Es una decisión que tomé y que la mantengo porque no me siento representada. Como exgobernadora y como política en activo, ¿qué opinas, por ejemplo, del ejercicio de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, que es una de las figuras centrales del movimiento ciudadano? Mira, te voy a comentar, por ejemplo, el día que estuve en Jalisco. El día que estuve en Jalisco, ese día se incrementó el transporte a 2.50. 2.50 pesos por ida y vuelta, o sea, son 5, y me decía la gente de Jalisco, o sea, 6 porque no te dan 50 centavos de cambio. Ese me parece una decisión verdaderamente irresponsable, porque no valoran lo que es, son 5 pesos para una familia, 5 pesos para una familia en la cena. O sea, estás criticando la decisión de Alfaro. Por supuesto, la de aumentar el transporte, y la de Mancera de aumentar la Ciudad de México. Si tú le quieres pegar directamente al bolsillo de las personas y romper vidas y romper sueños, yo tuve que dejar de ir a la escuela porque mis papás ya no tenían dinero para el transporte. Yo dejé de estudiar, haber empezado 7 meses de la secundaria, tuve que dejar de ir a la escuela. ¿Pero tú eras parte de la familia de Víctor Cervera Pacheco? Es primo hermano de mi mamá, pero nosotros vivíamos al condición en un pueblo, en una condición muy complicada. En la crisis del 82, mi papá ya no tenía dinero y tuve que dejar de ir a la escuela. Ahora no eres dinero. Una mujer ya con riqueza económica. Pues lo que tengo es transparente, es público, junto con a los 12 años que empecé a trabajar. ¿A cuánto asciende en esa transparencia tu riqueza patrimonial ahorita? Está en el 3 de 3, invité a la prensa nacional. Pero dinos, en un ejercicio de transparencia. Pues está en el 3 de 3, o sea, no tengo absolutamente nada que ocultar. Yo no, vivo pero de cantidades. Trabajo. No las tengo en la mente ahorita por la declaración, pero la puedes revisar, es pública. Tengo una casa en Semul, en mi pueblo, tengo una casa en la playa, lo dije el día que invité a los medios nacionales para que pudieran, están invitados permanentemente a visitar mi casa, no tengo absolutamente nada que ocultar. Ojalá el presidente del partido actual, el presidente del fraude, pueda también recibir a la prensa en su casa y explicar cómo la construyó. Yo tengo una casa que me heredó mi abuelo, una casa de más de 120 años de antigüedad, que es en la que vivo. Tengo una casa en la playa, una casa en la ciudad de Mérida, un departamento en la Ciudad de México. Todo ha sido declarado y estoy dispuesta a mostrarlo el momento que quieran. Mi condición no es el enriquecimiento, para nada. Aquella historia del sobrino Cornelio Aguilar Ortega, que heredó un terreno de 150 hectáreas, claro, ¿relacionado contigo? También las pueden visitar, porque hablan de 150 hectáreas por un tema que mi hermana y mi cuñado tienen hijos, los dos mayores, y en la protección de tener a un hijo menor le dieron su herencia en vida, y fue tema cuando fui gobernadora, lo cual también pueden visitarlos. Es en Tizantún. Se oyen 150 hectáreas como si fuera un montón, cuando si fuera, ojalá tuviéramos 150 hectáreas en la Ciudad de México, pero tenerlas en Tizantún, en un pueblo que por cierto también te invito a visitar para que lo puedan testimoniar, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la que ustedes puedan ver. Inclusive si tienen un actuario y pueden hacer una evaluación de las tierras, pues creo que también sería bueno que se pueda publicar cuánto cuesta. Claro. Pues a la política, Ivonne, ¿a los negocios también? ¿Tienes negocios aquí en la Ciudad de México? No, tenía un restaurante, se cerró porque los que nos rentaban van a construir una torre de departamentos. Tengo la empresa porcícola, que la he publicado, todo el mundo sabe que vivo de la porcicultura. Ese es mi ingreso más importante. Bueno, pues ya veremos qué caminos son los que tiene la política para ti. Ivonne Ortega, por lo pronto hoy renuncias con una carta dirigida a Claudia Ruiz Massieu Salinas. Así dice, senadora maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta del CEN del PRI. Pues adiós al PRI, Ivonne Ortega. Así es, con mucho dolor, pero sí, me salgo de la fila del PRI. Bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en lo que esté por venir. Gracias, Ivonne Ortega. Al contrario a ti, Julio, un saludo al auditorio. Igual, Ivonne, hasta luego, gracias. Bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial y ya volvemos con más información.
Ya estamos. Muchas gracias por seguir aquí en este espacio que nos estamos regalando, que es el espacio de la pausa comercial, que aprovecho para saludarles, para leer algunos de los comentarios. Sol Cárdenas dice, la verdad no me interesa el PRI. Bueno, hay comentarios duros, difíciles, que no prefiero que los lean ustedes ahí. Berrinchuda, Parásita. Sigo con AMLO, pero Ivonne es un caso especial de transparencia dentro de un PRI contaminado, dice Luis Ocaña. Y bueno, pues tenemos muchos comentarios, les agradezco, ya tenemos 3,300 espectadores que están viendo pues este arranque de nuestro programa. Otra corrupta como Emilio Gamboa, Patrón y Cervera Pacheco entran a la política para enriquecerse a lo bestia, dice Marta Estela García. Se va porque se le acabó la mina de oro, dice María Isabel González. Se sale cuando ya hizo billete y no la pusieron donde quería. Astilleros en el chat, dice Isaura P. López, así es, estoy aquí comentando y leyendo algo de lo que ustedes colocan aquí para que no perdamos comunicación. Hola Julio, el PRI ya es RIP, dice Tony Larín, el PRI era democrático, dice Pedro Pérez con un ja, ja, ja por todos lados. Carlos Estrada López, Julio, con todo respeto, pienso que nadie podría decirte al aire las cantidades exactas de cuánto dinero posee, por muy honesto y bien habido que pueda ser, por cuestiones de seguridad. Bueno, pues ella dice que está en el 3 de 3, que es público, pero pues varios seguidores desde Yucatán pues hablan de que es interesante saber la propiedad, la cuantía de la propiedad patrimonial que se tiene. El no decir cuánto tiene y que supuestamente no lo recuerda es ofensivo y falta de transparencia, dice Elías León. Bueno, pues tenemos mucha información aquí, les agradezco que estén atentos a lo que vamos comentando en estos espacios publicitarios. Julio Salcido envía saludos desde Tijuana, muchas gracias. Ya que pague el comercial, dice Samuel Valderas. Pues no sé a qué se refiera, pero está bien que pague el comercial. 150 hectáreas son 1,5 millones de metros cuadrados, no es mucho. Bueno, amor y paz entre todos y para todos, con honestidad y contra la corrupción, dice Sara Bebe. Bueno, pues tenemos mucha información, la verdad es que hay muchos asuntos. Vamos a dejar estos comentarios, regresamos de ratito en la pausa comercial. Regreso, muchas gracias por seguir en sintonía. Ya sabe usted que el asunto de Rosario Robles sigue a todo vapor, viento en vela, va caminando todo esto. Y sobre el tema, la reportera del Grupo Radio Centro, Gabriela Díaz, nos tiene información acerca de Ramón Sosa Montes y su solicitud de amparo de la Justicia Federal. Gaby Díaz, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un saludo al auditorio. Así es, y bueno, en esta demanda de amparo, hoy ya Ramón Sosa Montes, cercano colaborador de Rosario Robles, obtuvo la suspensión provisional en esta demanda de amparo que interpuso en contra de cualquier orden de aprehensión girada en su contra o comparecencia o citatorio ante cualquier autoridad judicial. Esto en relación pues a los señalamientos que lo hacen partícipe de estas maniobras en la estafa maestra. Fue titular del juzgado 13º de amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México, Juan Alberto Chávez, quien fijó, Julio, pues una garantía de 15,000 pesos al ex jefe de la oficina de la exsecretaria de Desarrollo Social a fin de mantener esta suspensión. El impartidor de justicia solicitó también a la Fiscalía General de la República y autoridades judiciales pues rindan informes justificados en los que se deberá informar si existe este acto reclamado, es decir, la orden de captura o citatorio comparecencia de Ramón Sosa Montes. Fijó para el próximo 22 de agosto la audiencia incidental a fin de resolver si concede o no la suspensión definitiva, mientras el juez estableció el 27 de septiembre para esta audiencia constitucional donde se resolvería el amparo. La suspensión otorgada a Ramón Sosa Montes se mantiene solo en delitos que no ameriten prisión
preventiva, de ahí que hay que esperar en algunos días para ver si se le otorga esta suspensión definitiva. A esto se le conoce, Julio, como un amparo buscador para ver si pues se tiene orden de aprehensión en contra de Ramón Sosa Montes, ha sido señalado en estas investigaciones. Mi reporte. Muy bien, muchas gracias, Gabriela Díaz, seguimos en contacto, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, y Felipe Calderón anda en Guadalajara, estuvo en Guadalajara para dar una conferencia sobre los retos que enfrenta México, y de ello nos informa Julio Ríos, corresponsal del Grupo Radio Centro en Jalisco. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, tocayo. Efectivamente, el expresidente estuvo presente en esta ciudad como parte de las actividades que está realizando tendientes a conformar su partido político. Señala que una de las metas, por cierto, es tener todas las asambleas distritales en Jalisco, y dirigió esta conferencia, pero pues también tocó algunos temas de coyuntura y también pues recordó algunos otros. Particularmente pues señaló que en el año 2012 el exgobernador panista Emilio González Márquez le hizo la propuesta de que el candidato del PAN en aquel tiempo fuera Enrique Alfaro, a la sazón hoy gobernador, pero ya por Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar algo de lo que dijo al respecto el expresidente de México, entonces panista también. Sí. Sí, alguna vez me pidieron que hablara con él porque había gente interesada en postular como candidato del PAN. Yo, la verdad, reservo mi opinión de lo que dije ahí. Por cierto, él cuando fue candidato dice que yo lo había invitado a ser candidato del PAN, lo cual no es cierto. Digo, no tiene ya a toro pasado, pero la verdad es que eso nunca fue cierto. A mí me invitó Emilio, el gobernador, a que hablara con él porque había panistas que lo querían ser candidato. Hablé con él, le di mi opinión, que no la reproduzco con ustedes, pero luego el propio Alfaro, siendo candidato, dice que yo le había invitado a ser candidato del PAN, lo cual no es cierto, y eso no me da pues muy buena espina, por lo menos de ese hecho concreto en que yo lo conocí, aunque pues no tengo nada con él y le deseo lo mejor, y además me parece que tuvo al principio algunos gestos de independencia respecto del gobierno que me parecían de valorar. Lo que señaló respecto a esta relación entre Emilio y Alfaro, para muchos habría un rompimiento, porque hay que recordar que en los últimos días se ha tocado a dos personajes muy cercanas a Emilio, que son Toño Gloria y el magistrado Celso Rodríguez, a quien le congelaron las cuentas. Precisamente también sobre la detención de Antonio Gloria, pues se dijo sorprendido de que pues este personaje esté ahora en estos trajines judiciales, siendo que cuando él lo conoció hace 20 años lo veía distinto. Por último, pues también habló ya en la conferencia sobre la situación de la delincuencia, y él atribuyó la escalada de violencia a que los cárteles del crimen comenzaron a vender sus productos dentro del país y no afuera, y pues para nada atribuyó a la guerra que él declaró en aquel entonces. El reporte, Julio, tocayo. Gracias, Julio Ríos. Pues la verdad es que siempre se habló de una cercanía política y del apoyo, la transferencia de votos panistas de Emilio González Márquez, entonces gobernador del estado de Jalisco, de origen panista, hacia Enrique Alfaro, y ahora pues con estas palabras de Felipe Calderón se confirman esos acercamientos, al menos en aquellos tiempos, aunque como tú lo dices, Julio Ríos, pues con distanciamientos recientes. Efectivamente, es algo pues de lo que se ha dicho con estas con la detención y con el congelamiento de cuentas, que por cierto ya los magistrados obtuvieron un juicio de amparo para descongelar estas cuentas bancarias. No, pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Julio Ríos, por esta oportunidad de acercarnos a la realidad política de Jalisco. Gracias y buenas tardes. Seguimos a la orden, buenas tardes. Sí, señor, vamos a eso. Bien, pues mire, hay otro tema también que resulta muy interesante. Hoy se ha dado a conocer por parte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción el hecho de que hay líderes evangélicos que están en la nómina de la Secretaría de Bienestar. Son servidores de la nación, entre ellos un hijo de Arturo Farela, que ha estado aquí en 2 ocasiones debatiendo sobre asuntos pues de religión y de la participación de los grupos evangélicos en el proyecto del presidente López Obrador. De este tema nos habla Miguel Luna. Miguel, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. La Organización Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer este viernes esta información relacionada
son líderes evangélicos que están en la nómina de la Secretaría de Bienestar y cobran como servidores de la Nación. En principio señala a Josué Farela Pacheco, hijo de Arturo Farela, máximo dirigente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Confraternicé, que percibe un salario, Julio, de 73,000 pesos, y es que él funge como coordinador regional de estos servidores de la Nación. No se especifica en la página, en el portal de la Secretaría de Bienestar, en qué zona está laborando, pero es coordinador regional, por lo cual percibe ese salario de 73,000 pesos. Además de ser coordinador de servidores de la Nación, es asesor jurídico de esta organización cristiana. Mexicanos contra la Corrupción, Julio, también menciona a otras dos personas. Una de ellas es Ricardo Camarera Salcedo, hijo de otro líder evangélico, y al pastor Roberto Vital Pineda. Ellos también aparecen como servidores de la Nación, aunque con un salario menor. Ellos perciben 10,217 pesos mensuales por esta labor que realizan como servidores de la Nación. De acuerdo con la información de Mexicanos contra la Corrupción, Farela Pacheco, Julio, pues aparte de ser servidor de la Nación, se dedica a evangelizar en varias partes del país. De hecho, dice Mexicanos contra la Corrupción que no solo son estos líderes evangélicos, no solo son servidores de Dios, sino ahora resulta que son también servidores de la Nación, y cuestiona el hecho de que estas iglesias evangélicas estén incluso también solicitando su canal de televisión y sus estaciones de radio ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, ellos están haciendo esta denuncia, aparecen en la nómina, están incluso en el portal de la Secretaría del Bienestar. Ahí se puede consultar estos datos, Julio. Muy bien, Miguel Luna, pues muchas gracias por esta información. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Hay mucha información relacionada con todo este asunto. Mire, por ejemplo, hoy Santiago Nieto Castillo ha dicho que no se investiga a José Antonio Mid Curibreña, pero sí, como se sabe, a Rosario Robles Berlanga. Hoy dijo Santiago Nieto Castillo, titular de esta poderosa unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo: quiero ser específico en esto. José Antonio Mid no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles. Se trata de responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria. Hombre, pues ahora sí que esto podría llamarse "No te preocupes, Pepe Toño", y eso se lo manda a decir el poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No deja de ser peculiar que se den este tipo de cosas. Recuerden que la misma mañana en la que se dictó la prisión preventiva justificada para Rosario Robles Berlanga, esa misma mañana estuvieron en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, justamente José Antonio Mid y José Antonio González Anaya. Los dos fueron secretarios de Hacienda en la administración de Enrique Peña. González Anaya es concuño de Carlos Salinas de Gortari. Los dos estuvieron ahí, y el secretario Herrera quiso ocultar esa reunión y trató de evadirla de una manera pues irónica, pretendiendo que a lo mejor ellos habían quedado de verse entre ellos ahí en Palacio Nacional, y horas después tuvo que reconocer el propio Herrera, el propio secretario de Hacienda, que sí se había reunido en el marco de reuniones que suele tener, de las cuales no había informado sino hasta que se conoció esa visita de José Antonio Mid. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esta búsqueda de justicia? Solamente contra Rosario Robles Berlanga, con quien se han tenido durante largo tiempo fuertes diferencias políticas, o de verdad, cuando menos, si el juez ha dicho que se determine si se investiga a José Antonio Mid, pues hombre, tal vez lo mismo que debería haberse hecho respecto a Rosario Robles, debería hacerse respecto a José Antonio Mid, a menos que haya fuertes indicios en contra o que no se quiera avanzar contra otros personajes que no se apelliden Robles y Berlanga. Bien, tenemos en la línea a Jacob Morales.
porque ya saben, el gobierno del estado de Guerrero y el municipio de Acapulco anuncian por enésima ocasión que van a reforzar la seguridad pública luego de que fueron encontradas 2 mujeres asesinadas en un automóvil, abandonadas en la costera de Acapulco. Jacob Morales, buenas tardes. Julio, efectivamente, buenas tardes a ti y el auditorio. Comentarte que pues fue encontrado un automóvil blanco marca Nissan tipo Tsuru, esto en la costera Miguel Alemán, muy cerca del centro del puerto de Acapulco, durante la noche de ayer. Sin embargo, fue hasta este día cuando autoridades y fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que dentro de este automóvil abandonado se encontraban los cuerpos de 2 mujeres asesinadas con impactos de bala y que fueron dejadas adentro de la cajuela. Por estos hechos, la Fiscalía General Regional de Acapulco ha dado a conocer que abrió una investigación. En tanto, durante la mañana de este viernes, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, y el grupo de coordinación de seguridad municipal en Acapulco se reunieron con la alcaldesa Adela Romano Campo para anunciar justamente el reforzamiento de la seguridad, principalmente en la zona costera del puerto de Acapulco, pero también en la zona suburbana, donde se han registrado pues algunos hechos violentos. Entre ellos también te comento que hace alrededor de una hora un hombre también fue atacado a balazos, esto en la zona Diamante del puerto de Acapulco, a pesar también de la presencia de los elementos de la Guardia Nacional y la seguridad que pues se ha incrementado en la costera Miguel Alemán. Sin embargo, las estrategias no han dado resultados, como bien se da justamente a partir del hallazgo de estas 2 mujeres asesinadas, y con esto suman ya 80 mujeres asesinadas en el estado de Guerrero durante este año 2019, y la cifra lamentablemente continúa a la alza. Julio, la información. Híjole, Jacob Morales, pues complicado todo el escenario, todo lo que sucede por allá en el estado de Guerrero, y declaraciones y promesas y ofertas y compromisos y nuevos planes van y vienen, pero la realidad sigue imponiéndose en Guerrero. Jacob Morales, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Jacob Morales, corresponsal del Grupo Radio Centro en el estado de Guerrero. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más información. Aquí seguimos en la pausa comercial. Muchas gracias por seguir aquí. Tenemos casi 6,000 espectadores, 5,975. Leo muchas de las cosas que ustedes ponen por aquí. Julio, será muy fácil vincular a Meade, simplemente que Rosario denuncie el vínculo con él. Dice Richard Red AMLO MX 20. La Chayo tiene que soltar la sopa para chingar a EPN y Meade y el resto de la banda del crimen organizado, dice Peje Chairo. Es que no se portan bien porque no les ha llegado la cartilla moral, dice Raúl Castillo. Bueno, leo con atención el mayor número de los comentarios que ponen aquí en este chat,
en este momento en el cual, en lugar de dejar la pausa comercial como tal, pues tengo la oportunidad de saludarlos. Aprecio mucho el que estén presentes en este ejercicio de que nos comuniquemos en estas pausas comerciales. Hace años Rosario Robles dijo que fue engañada por estar enamorada y no se dio cuenta de la corrupción de su gobierno. ¿Y ahora qué? Eso dice Luis Ocaña. Sonia Amador envía saludos desde Los Ángeles. La verdad duele, pero esos canales desaparecerán y los verdaderos periodistas de verdad seguirán, dice Gallo Germán Relax, como el equipo que tiene Radio Centro, astillero los periodistas y sin censura, así lo dice Gallo Germán Relax. 6,000, vamos por ellos, ya estamos en los 6,075. Cuidado, Julio, que hay mucho bot por aquí, dice Damasquino. Bueno, pues yo voy leyendo, ahora sí que como va cayendo la información, porque bueno, en parte de eso se trata. Saludos de San Diego, Creepy Georgie, excelente innovación, Julio, felicidades, te seguimos siempre, dice Richard Red. En el radio todavía no empiezas, dice Miguel Carlos Aznar Rojano. En Saltillo tienes muchos seguidores, me dice 2N2222A. Creo en Dios, dice Bernier 71, pero estoy convencido de que la religión debe estar fuera del gobierno. Carlos Castillo dice saludos, Julio, eres imparcial, así debe ser. Gracias por estar en esta pausa comercial. Aquí seguiremos en los momentos en que haya oportunidad, pero ahora regreso al aire. Pasemos por favor a la radio. Ya estamos. Seguir en sintonía, siguen la información terrible, dolorosa. En el municipio de San Ciro de Acosta, en San Luis Potosí, en un ataque directo fueron pues asesinados un padre de familia y su bebé de 2 meses de edad, además de que quedó herida la madre. De esto nos informa Selen Terán, corresponsal del Grupo Radio Centro en San Luis Potosí. Selen, buenas tardes. Julio, buenas tardes al auditorio. Pues así es, la violencia continúa en San Luis Potosí. San Ciro de Acosta no se caracteriza por ser un municipio inseguro. Sin embargo, el día de ayer, ya cerca de las 22:30 horas, se registró este ataque armado en contra de la familia, en donde una de las balas alcanza al bebé de tan solo 2 meses de edad. El padre de familia fue atacado directamente desde una camioneta, hiriéndolo mortalmente. En esta ráfaga que recibe, pues le alcanza una bala al bebé, quien estaba en la parte de atrás en su portabebé. También hieren a la madre de una joven de 20 años. Ella resultó herida en el pecho, fue trasladada de emergencia al hospital y su estado de salud se reporta como grave. Lamentablemente, pues como en estas situaciones no hubo detenidos, la Fiscalía General del Estado solamente informó que se encontraron 5 casquillos percutidos de parte de una arma larga. Sin embargo, bueno, pues no hubo detenidos hasta el momento, solamente se abrió la carpeta de investigación. Un hecho lamentable porque en la zona media de San Luis Potosí se caracterizaba por ser una zona tranquila. Sin embargo, en últimas fechas se han presentado este tipo de ataques, este tipo de tiroteos en donde salen afectados menores de edad. Bueno, pues estamos enterados de lo que por desgracia sucede en la antes pacífica entidad de San Luis Potosí. Gracias, Helen Terán. Gracias, Julio, un saludo. Gracias, hasta luego. Hoy llegó a la Ciudad de México el nuevo embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, quien dijo que México y Estados Unidos son socios y amigos, aunque reconoció que hay retos que deben ser atendidos en la relación bilateral. Le comento además que en 3 cateos realizados hoy en la Ciudad de México, en Sinaloa y en Jalisco, fueron detenidos 3 elementos del ejército mexicano, 5 civiles y fue asegurado un cargamento de armas. Por otra parte, le comento que, vamos a ver este asunto específico del cargamento de armas y de las detenciones que se realizaron en 3 cateos. Está Jorge Almaquio, reportero del Grupo Radio Centro. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal?
tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. En 3 cateos realizados en la Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco detienen a 3 elementos del Ejército Mexicano, 5 civiles que aseguran un cargamento de armas. Entre los detenidos se encuentran Jesús Marcelo Chacón Patiño, gerente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el capitán retirado Sergio Águila Nuevano, y director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Villa Corona, Jalisco, así como al cabo Rosalino Sol Villanueva. Los otros detenidos son Esperanza Moreno Crespo, Imer Arturo Cuevas Aguilar, Santiago Uribe Sarabia, María de Jesús Moreno Ramos y Óscar Ibarra Pérez, estos 2 últimos detenidos de flagrancia. Investigaciones a cargo del Ministerio Público Federal con el apoyo de elementos de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional permitieron, Julio, cumplimentar órdenes de cateo en diversos inmuebles en los que se aseguraron armas de fuego, cargadores y más de 5,000 cartuchos. Esto luego de que se solicitó y obtuvo de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, 6 órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de acopio y tráfico de armas. Las indagatorias se enfocaron a hechos probablemente constitutivos de delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego, y bueno, en dichas acciones se aseguraron 5,000 cartuchos para armas de fuego, 5 armas largas calibre 762, 12 cajas de cartón con 50 cartuchos, cada uno calibre 45, un arma de fuego calibre 380, 4 cargadores para arma de fuego, 18 cartuchos de diversos calibres, una computadora de escritorio, 3 teléfonos celulares, una camioneta y 250,000 pesos en efectivo. Julio, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias por esta información, la apreciamos. Hasta pronto. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Mire, aprovecho para hacer un comentario general sobre algo que está en el ánimo de la discusión y del análisis en este momento. Son 2 temas. Uno, la relación familiar del juez que lleva en este momento como juez de control el proceso de la señora Rosario Robles Berlanga. Una relación familiar porque él es sobrino de la diputada Dolores Padierna, quien está a cargo, pues no solo de asuntos muy interesantes en la cuestión legislativa, sino como un personaje fundamental del partido Morena. Fue perredista ella durante mucho tiempo. Se habla de que debido a que René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, fue afectado en su momento por aquellos videoescándalos en los que participaron de manera en un complot verdadero, en el uso, digo complot en el uso exacto del término lingüístico correcto, en el complot que organizaron Carlos Salinas, Diego Fernández Ceballos, Carlos Ahumada y de esa vía la propia Rosario Robles Berlanga. Se dice pues que a partir de aquel hecho, el juez Delgadillo Padierna debería excusarse de atender este asunto. No está en los supuestos que la ley establece el que por una razón así pudiese o debiese excusarse un juez en una relación de este tipo. Pero además de ello, hay un asunto que me parece muy interesante y lo he planteado en redes sociales. La hipocresía mediática y de opinión de muchos que hoy se desgarran las vestiduras opinantes y declarantes, invocando presuntas irregularidades en el proceso que determinó la prisión preventiva para Rosario Robles Berlanga. Y se dice como si viviésemos en el paraíso de la legalidad y como si no hubiese toda una historia de abusos, de excesos y de aberraciones cometidas desde el Poder Judicial para beneficiar a quienes han tenido el poder. Pero además de eso, leo el hilo que en Twitter puso el abogado Manuel Arnaud de Nuevo León, de Monterrey, quien ha escrito: como abogado penalista puedo afirmar que otorgar un domicilio falso es una causa de presunción de riesgo de fuga. La ley es clara y la autoridad judicial tiene la obligación, conforme al principio de legalidad, de aplicar el derecho. Eso está consignado en el artículo 168 del Código Penal Nacional, en el cual se establece, en este artículo 168, peligro de sustracción del imputado. Eso es lo que dice como título este artículo 168. Y luego dice: para decidir
Si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta las siguientes circunstancias. 1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Y dice, este mismo artículo dice, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Repito, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Así es que el juez Delgadillo Padierna aplicó con exactitud esta parte del artículo 168 del Código Penal, donde dice la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Y ante el hecho de que la señora Robles Berlanga dio otro domicilio al tramitar una licencia de manejo, el juez aplicó exactamente esta parte. Hipocresía mediática, digo, porque pareciera que se olvida la gravedad de este saqueo de la riqueza pública, la confabulación de funcionarios, de intereses y de medios de comunicación y muchos de sus declarantes tradicionales para permitir este robo a la nación terrible, que no puede permitir ningún tipo de fisuras, de fugas o de hechos que puedan burlar la ley. No perdamos de vista el bosque de lo que está pasando por detenernos de manera convenenciera en estos asuntos que ni siquiera tienen un verdadero asidero jurídico. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Acompañándonos en este ejercicio, gracias por seguir acompañándonos en este ejercicio, pues de comunicación. La verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes en una especie de innovación que consiste en que aprovechemos este espacio que luego dejamos ahí abandonado, mejor que platiquemos y que hablemos a través de esta pausa publicitaria aquí en YouTube. Les agradezco mucho que estén en este ejercicio de comunicación alterna, de interacción. Fuera las iglesias en la política, nada tienen que hacer en el gobierno, dice Lucía Zapata. Oyeron, chayoteros, pónganse a leer las leyes penales, dice Isa Caballero. Gaby Salazar dice, eso Julio, bien. Elena Celular dice, claro, Julio, se actuó con legalidad y quieren desviar la atención para decir que fue una arbitrariedad demeritando los delitos de esta señora. Muy bien dicho, Julio, ahí te hablan Ciro, será por lo de San Ciro de Acosta que estaba hablando ahorita de San Luis Potosí, eso dice Isabel. Pregunto, robarle el dinero a la patria, el dinero a los más pobres, ¿no es traición a la patria? Pregunta JB Direct. Bien, el juez dice por aquí alguien más. Como siempre, Julio, certero en tus críticas y análisis, eso dice Gustavo Morales. Hipocresía mediática es no hablar de los jueces y sus ingresos, dice Georgina Push. Iván Beltrán envía saludos desde Milwaukee. Le arda quien le arda. Carmen Flores envía saludos. Querido Julio, aunque seas ateo y escéptico político, veo que ahora eres imparcial. Bueno, eso dice Ana Berta Trejo. Las mejores notas bueno, muchas gracias a todos ustedes. Roberto Díaz Lira envía saludos desde Carolina del Norte. Muchas gracias a todos. Desde Guatemala, veo aquí también Rodrigo Andrés, saludos desde Ciudad Guatemala. Bien, gracias por seguir en este ejercicio, lo retomamos en cuanto podamos. Por lo pronto, ahora volvemos.
por seguir en sintonía. Regresamos aquí en 97.7 y como sabe, vamos a preguntarle a Jesús Taylor en este viernes cómo debemos de acompañar este fin de semana con palomitas para ver el cine. Jesús Taylor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Muy bien, Julio. Un saludo a ti, a la audiencia. ¿Cómo va? Bien, pues aquí puestos para ver qué nos vas a recomendar en esta ocasión, Jesús Taylor. Pues mira, Julio, te comento. En 1979, un juez de Florida pronunció las siguientes palabras dirigiéndose a una persona que estaba enjuiciada. Y le dice, usted está extremadamente desquiciado, impactantemente malvado y vil. Uh-huh. Y eso fue lo que le dijo el juez de Florida, nada menos y nada más que a Ted Bundy. Uh-huh. Y se estrenó hace una semana, más o menos, una película que así se llama en inglés, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Aquí en México la tradujeron Ted Bundy durmiendo con el enemigo. Uh-huh. Y la protagonista Zac Efron, que no es un gran actor, pero este papel le ha dado una oportunidad diferente. Y él protagoniza precisamente a ese famosísimo asesino serial Ted Bundy, que por lo menos confesó 30 crímenes de asesinatos brutales a mujeres. A mí la película, Julio, me gustó por varias cosas. No es la película de los triunfos y de los premios en festivales importantes, pero me gustó por un par de cosas. Una, no se enfoca gráficamente en la violencia, en el morbo de los asesinatos. De hecho, y haciendo un poquitito de spoiler, no los muestra de esa manera y los vemos. La mitad de la película lo que vemos es a ese psicópata que según el manual de psiquiatría, ¿verdad? Los psicópatas son muy sociables y pueden tener una vida aparentemente normal. Muestra esa relación con su novia, Ace Kendall, donde parecía un tipo normal, como cualquier otro en su trabajo, en su estudio. Dos, muestra parte del juicio, que se volvió en aquel entonces un show completamente mediático y televisado, incluso en esa época, finales de los 70. Y eso me parece algo importante. Fue un show televisivo porque también terminó siendo el mismo Ted Bundy el propio defensor de su caso, se volvió él su propia autodefensa en el caso y su propio abogado. Así que esta parte me interesó bastante. Claro, hay características de este tipo de películas que pueden estar en un delgado hilo, ¿verdad?, entre la morbosidad, entre la apología a los asesinos, pero también yo creo que hay algo válido en entender este tipo de mentes criminales que sí nos llama mucho la atención y creo que puede ser una buena opción. Sin embargo, y rapidito ya para terminar, les recomiendo que la complementen con una serie documental en Netflix que se llama precisamente Las cintas de Ted Bundy, porque Ted Bundy siempre se declaró inocente en el juicio, y ya una vez que lo enjuiciaron y estaba esperando la sentencia fue cuando empezó a declarar todo. Y en Netflix está en la serie documental con videos originales, con los audios originales de todo lo que declaró Ted Bundy, y está muy, muy interesante, mi querido Julio. Bueno, pues ya tenemos tanto en televisión como en el internet, las series por internet, ya tenemos material para ver este fin de semana. Está, exactamente. ¿Dónde pueden leer tus comentarios y tus reseñas, Jesús Taylor? Bueno, mira, en Taylor Jesús, YouTube, Twitter y en Instagram, y en Facebook, Lo que Taylor se llevó. Bueno, Lo que Taylor se llevó. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Estamos, como siempre, listos para escuchar ahora las recomendaciones de fin de semana de María Hahnemann, la cronista musical más joven del mundo. Pianista extraordinaria a pesar de su corta edad. Ella dice que es pianista en formación, pero va muy bien María Hahnemann. María, buenas tardes. Lindo viernes, Julio, a ti y a todos los radioescuchas. Ya está nada de que se me acaben las vacaciones. Bueno, es cierto, María, ya casi empiezan las clases, pero seguro que va a ser un año escolar muy bueno. No sé si vaya a ser un año escolar bueno, pero para los que sí va a ser un año espectacular va a ser para la ciudad alemana Bonn. Pues ya se están preparando para el 250 aniversario del nacimiento de su ciudadano más famoso.
del compositor Ludwig van Beethoven, que se cumple en 2020 y arrancarán del 16 de diciembre de este año hasta el 17 de diciembre del 2020. Las celebraciones del nacimiento del hijo ilustre de Bonn incluirán conciertos dirigidos por Daniel Barenboim, Simon Rattle y Kent Nagano, entre otros. Durante los festejos se interpretarán en 2 ocasiones el ciclo de sus 9 sinfonías, entre otras varias piezas y conciertos del compositor. Asimismo, están previstas muestras, pláticas y congresos en torno a la figura del genial Beethoven. El Museo Federal de Bellas Artes de la ciudad alemana tiene prevista una gran muestra de los músicos con retratos, instrumentos musicales y documentos. También la casa natal del compositor, que recibe unos 100.000 visitantes al año, se sumará a los festejos ampliando su exhibición permanente. La idea es que la mayor cantidad de gente entre en contacto con la figura de Beethoven, dijo Christian Lorenz, gerente artístico de la Sociedad del Aniversario de Beethoven. De Beethoven solo se conoce el día en el que fue bautizado, el 17 de diciembre, y es por eso que siempre se ha celebrado en esas fechas con su aniversario de nacimiento. Las fiestas por el cumpleaños del compositor se extenderán durante un año, del 16 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2020. Además, dentro de los festejos se hicieron 700 esculturas del compositor sonriendo, relajado, con las manos en los bolsillos y están por todo Bonn. Entonces, seguro en 2020 va a estar la Beethoven manía por todo el mundo y seguro México no se queda atrás. Bueno, pero dime, María, ¿cuál es tu obra favorita de Beethoven? Uy, muchas. La Sinfonía 9, varias sonatas, conciertos, pero tengo una preferida, y es el tercer movimiento del concierto número 4 en G mayor, opus 58. Una verdadera joya. Y pues, Julio, para este fin de semana hay varios eventos muy padres. A ver, cuéntanos de eso, María. Te quiero contar de un concierto muy especial que se dará el domingo con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de Luna, su concierto 2 de verano, bajo la dirección de José Francisco Sánchez y en el piano la gran maestra Silvia Navarrete. Y te quiero contar de la maestra Navarrete, a quien quiero mucho y le mando saludos muy especiales. La maestra Silvia Navarrete hizo sus estudios musicales en México, Viena y París. Ha sido una gran investigadora de la música mexicana para piano y la ha difundido por todo el mundo. Además de ser una gran virtuosa del piano y que es una delicia escucharla. Este concierto, que no se pueden perder, será este domingo a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl. Y para los amantes de la guitarra, hay un ciclo muy padre de este instrumento en Bellas Artes que arrancó este 16 de agosto y termina el 31. Estos conciertos tendrán lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de San Carlos y el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, UNAL. Y hoy en la sala Manuel M. Ponce se hará un homenaje a García Lorca con Ruth Ramírez y Gerardo Matamoros a las 6 de la tarde. Y pues eso es todo, Julio. Bueno, pues muchas gracias, María. Tus redes, por favor. Mis redes son Twitter, @María Hahnemann, Instagram, María-Hahnemann. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y recuerden que si tienes un sueño, no te rindas. Bien, pues muchas gracias, María, por esta oportunidad de estas recomendaciones musicales de fin de semana. Vamos ahora a hablar con Javier Nieto para que nos diga qué es lo que por su parte recomienda para actividades teatrales de estos días. Javier Nieto, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Bien, aquí, atento para ver qué es lo que nos recomiendas, Javier. Pues mira, hoy les voy a... Familia y el perdón. Se trata de La Madriguera, de David Lindsay Abair, dramaturgo norteamericano de gran éxito en Broadway. La historia trata de una joven pareja que ha perdido a su único hijo en un trágico accidente, y a partir de este suceso, su relación comienza a deteriorarse. Tratando de comprender el por qué a ellos tuvo que sucederles esta tragedia, buscan repartir culpas y sobre todo tratan de sobreponerse a la pérdida, unas veces a través de la ira y otras tantas tratando de desaparecer inconscientemente todo lo que les recuerda a su hijo. En un escenario que recrea parte de su casa, vemos a esta familia enfrentando su dolor por todos los rincones y cada uno a su manera, sometiendo su relación a la posibilidad constante del quiebre anímico y espiritual. Este melodrama, estimado Julio, estrenado originalmente en 2006, ganó el premio Pulitzer al mejor drama en el 2007, y a partir de ahí se ha representado con gran éxito en Estados Unidos y en varios países de Europa y Latinoamérica,
Incluso hubo una versión cinematográfica protagonizada por Nicole Kidman en el 2010. En el caso de la versión mexicana, el reparto está encabezado por Joana Murillo como la madre atormentada, en una interpretación contenida que logra transmitir el dolor y la furia de la pérdida de su hijo. La acompaña en el papel de la abuela, Margarita Sanz, excelente actriz, de lo mejor en los escenarios mexicanos, que logra con su experiencia y talento dotar de humor y frescura un drama que por su naturaleza misma hubiera sido denso y estridente. No se la pierdan. La Madriguera se presenta todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Milán y tenemos un par de pases dobles para las primeras personas que se comuniquen a cabina. Y si me permites, querido Julio, quiero invitarles a que me sigan en Twitter, por favor, en @LuisJavierNM y a través de mi programa de radio por internet, Mesozoico, la radio del futuro, todos los viernes a las 20 horas en radiosogen.org para disfrutar de excelente música y charlar de libros, cine y cultura en general. Muy bien. Eso es todo, mi estimado Julio. Gracias, Javier. Buenas tardes y buen fin de semana. Excelente fin de semana. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en la mesa del cubilete, viernes de cubilete, con el gran editor Ariel Rosales. De verdad que les recomiendo esta mesa de cubilete porque sé que Ariel Rosales es un gran ser humano, un gran conocedor. Él ha editado y promovido muchos de los libros que usted ha leído y de eso vamos a hablar con él regresando de este corte comercial. No te pierdas el programa de Radio Centro Deportes todos los días, de lunes a viernes, con Miguel Gurbitz, Enrique Veas, Luis Castillo, el Fantasma Suárez, Carlos Albert, Jime, Omar Cerón, Carlos Ponce de León y tu servidor Raúl El Pollo Ortiz, aquí en Radio Centro Deportes.
noches, ¿cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué esperan que no le ponen ya a Radio Centro 97.7? Sí, 97.7 de su FM. Ahí estoy con Radio Escuchas Anónimos, que son ustedes y nosotros, para todo lo que gusten y manden, una denuncia, una canalizadita, una ayudadita, lo que quieran. Este programa es por y para ustedes, es un foro público. Los espero. Gracias por estar en sintonía en Radio Centro 97.7. La verdad es que tengo mucho gusto, y no le voy a dar vueltas al asunto, tengo mucho gusto de que esté en esta mesa Ariel Rosales. Ariel Rosales es un hombre que ha dedicado su vida a observar lo que sucede en México en diferentes ámbitos, en diferentes facetas, y a promover que la gente escriba, que deje testimonios, que haga el análisis, que plantee en libros lo que piensa, lo que analiza. Su historia es verdaderamente... Nos pasaríamos un largo rato aquí. Solamente les digo que él estuvo en Editorial Posada, donde se publicaron Los Agachados de Ríos. Actualmente estuvo en la revista Eros, que él la codirigió con Jimmy Forson y Guillermo Mendizábal. Fue la que introdujo en México la fórmula de desnudos femenino, masculino y de parejas. Editó los grandes éxitos de Ríos, el primer libro de Gis y Trino, libros de denuncia y crítica al gobierno, de todo, un gran éxito de ventas que fue Lo Negro del Negro Durazo, en fin. Mucho gusto de que estés con nosotros aquí, mi querido Ariel. Igual, ya te decía que me da muchísimo gusto estar contigo. Lo que sucede es que Ariel ha estado detrás de muchos de los libros que usted ha leído, que ha tenido en sus manos, y que muchas veces han pasado por la concepción y por el análisis y la propuesta y el cuidado justamente de Ariel Rosales. ¿Cómo cuántos libros son los que has editado, Ariel? Bueno, yo estuve haciendo una recapitulación ahí, pero es imposible saberlo. Así para este programa estuve buscando muchísimas cosas que había hecho que me parecían importantes. Entonces, pero hay que hacer una selección porque solamente llevo 30 años en Grijalbo, y ahí los planes anuales de edición, pues andábamos nosotros al principio como con 100 novedades, y ahora ya está vergüenza me da decir la cantidad, que es excesiva. No es que en todos haya estado yo metido, pero en la etapa en que fui director editorial de Grijalbo, pues todos pasaban por mí, ¿no? Pero como editor, pues no sé, no me gusta decir números, es como cuando me preguntan que cuántos libros tengo, me angustio mucho porque pues son un chorro. Pues sí. Y hay algunos calculan, en mi casa, eso es en mi casa, me calculan 12,000 y empiezo a temblar, y otros dicen, no, yo creo que tienes como 15,000, pero no los cuento. Y algo parecido me sucede con los editados, que por supuesto casi no guardo, los que yo edito, no, solamente una selección así muy de los libros que me gusta recordar. Me sucede una cosa, que cuando yo termino un libro, prácticamente no quiero saber ya, porque ya tengo los otros que están atrás. Aunque hay que hacer promoción, hay que hacer esto, ya eso se lo dejo a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero trato de que pues paso al siguiente libro rápidamente y bueno, a los 15 más o 20 más que tengo que estar haciendo, ¿no?
Leo algunos de los nombres de los autores con los que has tenido justamente esta relación editorial: Carlos Monsiváis, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Rodríguez Castañeda, don Julio Scherer, Olga Warnat, Anabel Hernández, Genaro Villamil, Ana Lilia Pérez, de todo realmente. De López Obrador, pues veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 libros. Son 8 libros. 8 libros. Son 8 libros. Sí. Con gran venta, con una buena. Aquí yo les ponía 50,000. Que eran el promedio, ¿no? Eran 50,000 ejemplares de promedio de venta, pero llegábamos a vender más, pero el promedio, que no bajaba de esa cantidad, era como 50,000 ejemplares, con una fórmula que era muy eficaz, ¿no? Como para la rentabilidad del autor, que es así como se dice en términos mercadotécnicos y administrativo-financieros. Para la rentabilidad del autor era muy bueno, porque de los 50,000, 25,000 los vendía su red de distribución, que cuando estaba en el PRD era la gente del PRD. Después, ya cuando empezó el Movimiento de Regeneración Nacional, el libro del petróleo, ese fue ya con el Movimiento de Regeneración Nacional, y eran muy buenos para vender libros. Entonces vendían ellos la mitad de los libros, y la otra mitad nosotros la vendíamos en todos nuestros puntos de venta, en nuestra red de distribución, y era un complemento muy bueno, porque ellos entraban por toda la República directamente con pues su gente, ¿no? Con los que les interesaba, ¿no? Y se los vendíamos exactamente como les vendíamos a los distribuidores, con el 40% de descuento, ¿no? Usando el término que se maneja en estos ámbitos, el autor López Obrador, ¿es un autor difícil? No, la verdad no. Como todos los autores tiene sus tenía sus características más especiales, ¿no? Ahora, es el primer López Obrador, de los primeros libros, el primero que publicamos fue Entre la Historia y la Esperanza, que fue el segundo fraude, ya con el PRD, el segundo fraude de Tabasco. Sí, en 1995. Exactamente, ese fue el primer libro. Entonces, yo recuerdo que el libro se hizo, prácticamente lo entregó hecho. Y ahí empezamos una relación de revisión que era ya, porque ya estaba muy acabado el libro. En ese tiempo colaboraban con él directamente Jaime Avilés en la última redacción, revisión, pero de parte de él. No, nosotros, que también Jaime era autor nuestro, que por cierto me lo estoy brincando, pero yo le publiqué 2 o 3 libros importantes, digo, en la lista que hice, ¿no? Es que no pueden estar todos. Ahorita estoy viendo que, por ejemplo, me faltó Porfirio Muñoz Ledo, del cual le publiqué 4 libros, ¿no? Y recientemente. Entonces, ¿Quisquilloso López Obrador como autor en la revisión, en los detalles? No tanto, pero es que mira, hay un libro en especial que recuerdo, que trabajamos muchísimo y lo trabajamos juntos, fue el del Fobaproa. Porque si te acuerdas que le habían entregado unas cajas donde estaba muchísima información, y entonces se decidió hacer, que para ese tiempo, por ahí está la fecha y tú la tienes, la puedes ver, para ese tiempo era un poco pionero era una actividad pionera, hacer un libro que llevara un disco, un CD-ROM. Entonces, como era tal cantidad de información, de documentos, decidimos eso fue una decisión conjunta, hacer un CD-ROM para poder incluir toda la documentación en el libro del Fobaproa. Y entonces ese fue un trabajo adicional que hicimos juntos, las revisiones de todo lo que se fue metiendo al CD-ROM, y trabajábamos, me acuerdo perfectamente, le prestó el ingeniero Cárdenas las oficinas que estaban ahí en Guadalajara, en las calles de Guadalajara, que era la fundación esta. Por la democracia. Exactamente, ese le prestó unas oficinas, y ahí trabajamos
pues yo creo que una semana de manera intensa y hasta varias horas extras. Que por supuesto a mí nadie me pagó, pero era además los tiempos de la lucha heroica, entonces era muy alentador para uno estar con el líder, ¿no? Oye, sí, pues sí. Y ahora en los libros recientes, en los últimos que editaron, ya era más la premura. A Sí. veces los entregaban y eran para que Sí, con una 2 meses. bueno, yo puedo decirlo abiertamente porque pues no tengo, ¿cómo te diré? No hay responsabilidad, sino que el editorial fue creciendo de tal manera que los tiempos son difíciles de manejar como los llegamos a manejar cuando el grupo editorial no era tan grande. Entonces sí se podían improvisar las cosas un poco, acelerarlas, etcétera. Entonces, el último libro que hicimos, que fue Neoporfirismo, que creo yo personalmente y como editor y lector, que si quieres luego hablamos de eso, que yo creo que los editores no somos más que lectores, pero bueno, ese es todo un concepto que si quieres luego lo platicamos. Entonces, como editor y como lector, yo creo que el libro Neoporfirismo es uno de los mejores que he escrito. Entonces estuve yo muy contento con el trabajo de Neoporfirismo, el trabajo de edición, pero ya el siguiente, que era a partir de unos libros de Tabasco que él ya había publicado, sus primeros libros, si tú ves su bibliografía, son los primeros libros que publica, y los publica con la Universidad de Tabasco. Entonces los junta y hace más todavía, un libro de 800 páginas que se llama La historia, El poder en el trópico, ¿no? Creo. Finalmente lo publica Planeta. Entonces ese libro había que sacarlo en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, son 4 días, 5 días. ¿Tenerlo ya el libro? Sí. Órale. Sí, y de plano, yo me eché para atrás. Y le dije, bueno, pues si tienes otra posibilidad, y sí la tenía, por supuesto, ¿no? Y se fue con Planeta, pero esto ya son los secretos. Viene. Y Planeta, pues ellos dijeron, sí, como no, nosotros se lo publicamos mañana, si quieren, no sé si dijeron mañana, pero fueron bien abusados porque le firmaron le dijeron, ok, pero le firmamos sus 2 siguientes libros. Y entonces, cuando nosotros tratamos de recuperarlo, que digamos, oye, no pudimos con ese libro, pero quisiéramos que pues ya los que vienen, pues vuelvas con nosotros, ¿no? Que nosotros que siempre estuvimos contigo. Y entonces me dijo, no, pues ya llegaron tarde porque yo me comprometí con Planeta, ¿no? Esa es la historia, y además, bueno, pues así es, ¿no? Y es la competencia, y es el asunto de que, bueno, a veces puedes publicar con esa rapidez, con esa premura que se necesita, pero a veces no. Y cada vez es más difícil, por lo menos en la corporación nuestra que ha crecido muchísimo. Sí, es enorme ya. Pero entonces los mexicanos sí leen, Ariel. Pues eso es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Yo le cuento a mis allegados de que cuando yo estaba empezando en esto, incluso desde los tiempos de Posada y luego al principio de Grijalvo, pues tienes momentos de reflexión cuando te estás, por ejemplo, amarrando las agujetas, ¿no? De los zapatos ya para punto de salir. Y en ese momento dices, ¿cómo es posible que yo viva, que tenga un sueldo de vender libros en un país, vendiendo libros en un país que no lee, que no hay hábito de lectura? Y bueno, pero el hecho es que sí ahí estamos, hemos crecido, se sigue vendiendo con muchísimas dificultades y todo. Bueno, otra de las cosas que es muy estimulante para ver que aunque no haya hábito de lectura, sí se compran libros y sí se lee. Ahora hay unos malvados que dicen que se compran los libros pero no se leen. Pero bueno, eso habría que hacer trabajo de campo, ¿no? Para saberlo. Entonces, es la Feria de Guadalajara, es uno de los lugares donde tú ves que la gente pues se entusiasma con los libros, ¿no? Eso es una de las cosas muy estimulantes de la feria, que yo invito a quien no haya ido a la feria a verlo, ¿no? Es decir, que en la feria la gente, en la Feria de Guadalajara sobre todo, quiere
estar en contacto con los libros, oír a los autores, comprar, etcétera, ¿no? Entonces ahí ves que sí se leen, ¿no? Y si los mexicanos leen o no leen, la otra pregunta es, en términos generales, ¿los mexicanos sí escriben, si hay una producción constante de gente que aspira a ser publicada? Cada vez más. ¿Sí? Cada vez más. ¿En temas de no ficción o de ficción? Mira, hay un fenómeno interesantísimo que ahorita lo estamos analizando, ¿no? Por lo menos en nuestra corporación editorial vende más no ficción que ficción. Vaya. Y sobre todo la ficción comercial, que en otros lugares se vende muchísimo. Yo no digo que acá no se vendan, los bestsellers estos internacionales se venden, pero no se venden como se venden en otros países. La literatura se vende bien, pero con las limitaciones que siempre ha tenido, ¿no? La literatura de calidad. Pero lo que es interesante es que lo que más se vende es la no ficción. O sea, la gente está deseosa de aprender y de saber, de desentrañar. Cosas, sí, exacto. Y ese es justamente el fenómeno de los libros políticos, de los libros de información política, como los que yo he estado publicando durante mucho tiempo. Ahora, yo no soy un editor especializado en esos libros. Sí, los hago porque soy un editor de lo que se llama en el gremio interés general. Uh-huh. El editor de interés general hace de todos los temas, entonces yo hago de todos los temas, pero bueno, he ido acumulando mucha experiencia en la cuestión política, y luego pues estamos obligados desde el 68 creo, uh-huh. o antes, uh-huh. al interés político, y entonces bueno, pues es una cosa así que te nace más o menos como la afición, será por el rock o por las grandes bandas. ¿Cuándo y por qué entraste al mundo a ser editor? Es una historia muy chistosa, pero bueno, yo soy licenciado en filosofía, soy generación 64-68 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Uh-huh. Entonces yo entré en 64 y terminé en 68. En 68 empecé a dar clases en preparatoria, por cierto. Di un año clases en la Isaac Ochoterena, en la preparatoria Isaac Ochoterena, uh-huh. donde empezó el movimiento. Uh-huh. Bueno, sí, claro. Uh-huh. Ahí daba yo 7 horas de lógica para poder sacar una lana, con 7 grupos distintos, uh-huh. y daba doctrinas filosóficas y daba varios más. Y la verdad es que no me gustó ser maestro, vivir, es decir, tener que vivir, que conseguir dinero a través de dar clases. Y empecé a hacer mucho, ya venía haciendo, pero empecé a hacer mucho periodismo cultural. Pero en el 68, cuando viene el 68, ¿te acuerdas que la Radio UNAM, que estaba en el campus, uh-huh. fue tomada por los estudiantes? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces cuando se empezaron a reacomodar las cosas, que por cierto fue muy rápido, porque esto fue en noviembre, el rector dijo, hay que abrir Radio Universidad a los estudiantes, y la mejor forma de abrir será a través de que entre un programa de rock. Uh-huh. Muchas gracias, nos dieron media hora a la semana de rock en Radio Universidad, y entonces dijeron que un representante o 2 representantes de cada facultad que les gustaría producir rock, vayan ahí a hacer a Radio Universidad. El programa se llamó La Respuesta está en el aire, y yo fui representante junto con mi mujer, Patricia, de la Facultad de Filosofía. Fuimos los representantes de la Facultad de Filosofía y empezamos a producir el programa de La Respuesta está en el aire. Y a partir de ahí me buscaron para yo hacer una revista de rock, un periódico de rock. Uh-huh. Y el periódico de rock, que yo no sabía qué era hacer un periódico, ¿no? Lo aprendí sobre la marcha, porque bueno, pues estábamos enamorados del rock,
éramos hippies, para esto. Eras hippie tú, de cabello largo, sí, de amor y paz y todo. De comuna. ¿De comuna, en serio? Y hasta puedo hacer una revelación de fumar mota. De fumar mota. Sí, que ahora ya no fumo mota porque ya no tiene chiste. No, ya, pues ya hasta va a ser cualquier... legal. Sí, ya entonces qué chiste no tiene caso, ¿no? Ya, el chiste era, soy contestatario por naturaleza, en mi formación de hippie. Bueno, yo publiqué, ahí fue mi entrada a Posada. Yo publiqué una revista que se llamó Hierba, que era contracultural y que veladamente le hacía propaganda a la mota. Digo veladamente porque si no nos metían al bote, ¿no? Claro, porque en aquel tiempo era todo un escándalo, era tremendo, una pero pues la revista la hicimos y se llamó Hierba, con Guillermo Mendizábal. Bueno, a mí me buscan cuando estoy haciendo La Edad del Rock, igual produciendo este programa. También hice radio en Radio 1000, también a través de programas de rock en el núcleo Radio 1000, y manejé la primera estación automática de México. Yo la programaba. Oye, ¿y militancia política tuviste? Bueno, soy 68. Mi último año de la facultad, pues me agarró en el movimiento. Y en la jipería también, pero se combinaban las dos cosas de una manera muy bonita. Se combinaban bien. Sí, yo las combinaba, digo, mi mujer y yo, porque éramos los dos hippies, contestatarios y políticos. Sí, por supuesto que estuvimos en el movimiento, pero no en cuadro dirigente, sino éramos base. En todas las manifestaciones, en todo estuvimos, ¿no? del 68. Y de ahí, además, vino la experiencia política que luego me sirvió muchísimo para editar. Y luego, porque yo en 72, después de mi experiencia con las revistas estas de rock, entré a Editorial Posada, donde estaba Ríos, donde se estaban haciendo ya libros políticos fuertes, y entonces empezamos a hacer cosas, pues ahí aprendí, ¿no? Ahí fue donde publicamos Lo Negro del Negro Durazo, que solamente vendimos 850,000 ejemplares. ¡Sas, mano! Yo creo que es el libro que más se ha vendido de libro político. Pero hay uno que desgraciadamente yo no lo publiqué, de Mauricio González de la Garza, que es muy importante, que vendió como 600,000 ejemplares. Se llama, no sé si tú te acuerdas, se llama Última Llamada, y era eran puros chismes sobre López Portillo. Un librote grandote, además. Ese vendió 600,000 ejemplares. Luego también nosotros hicimos otro de Mauricio González de la Garza, todavía en Posada. Hicimos uno que fue Carta Abierta a Miguel de la Madrid, y vendimos como 150,000 ejemplares. Al estar viendo estas cifras y ahí comentarlas con los editores jóvenes ahí en la editorial, me decían, oiga, antes era fácil llegar a 100,000 ejemplares, pues relativamente sí. Yo no sé, ese es otro fenómeno que hay que analizar, porque ya no se pueden alcanzar. Yo creo que es por la explosión de los medios. Es decir, la gente se empezó a informar mucho en los medios abiertamente. Lo que antes era reservado al libro, del escándalo, de las revelaciones. Mira, en el libro, que era una cosa que decíamos desde los tiempos de Posada y luego llegando a Grijalbo. Cuando yo llegué a Grijalbo ya tenía una tradición de publicar libro político. Publicaba a Carlos Loret de Mola, el padre de Rafael, y publicaban libros fuertes, bastante fuertes. Bueno, ahorita se me van los nombres, pero bueno, lo importante es que lo que decíamos los editores desde ese tiempo era que en libros se podía decir lo que fuera, porque pasaba desapercibido, y al gobierno no le importaba que saliera un libro y que 50,000, 60,000 o 100,000 gentes lo leyeran, porque no tenía repercusión en los medios, casi era de recomendación. En los medios no los comentaban este tipo de libros. No había esta eclosión del radio que se empezó a vivir con toda esa historia que ya saben, ¿no? De Gutiérrez Vivó y todo esto. Todo en ese tiempo no había esto. El radio estaba totalmente cerrado, no se promovía un libro en las estaciones de radio, ¿no? Se llegaban a hacer notas en los periódicos, pero dependías de la recomendación de boca a boca, ¿no? De cuando le decían, oye, salió un libro tremendo contra el presidente, y entonces, bueno, pues ya iba el curioso a comprarlo, pero no había modo de promocionarlo como se hace ahora. Entonces yo creo que eso también hizo que se vendieran mucho los libros.
y después bajaran los tirajes cuando empezaron a hacerse, a abrirse los medios, y luego sucedía esto de que agotaban los temas, ¿no? Es decir, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente puede buscar o qué ansía encontrar en los libros? Teniendo, como tú dices, las redes sociales y toda la discusión pública ahí. El libro, el espacio del libro, da la oportunidad, para que en periodismo político, la investigación periodística se despliegue a todo lo largo del libro, ¿no? Entonces tienes posibilidad, lo que no puedes hacer, en los programas de radio tienes que hacer una síntesis de la investigación periodística que se presentó. En cambio, el espacio del libro te permite hacer una historia, toda una historia en donde atrapas la atención del lector contando la historia. Este concepto que pues, yo que te voy a decir a ti, pues es de periodista, ¿no? El concepto de contar una historia, ¿no? De contar una historia a través de una investigación periodística. Entonces el espacio del libro te lo permite. Pero también está el análisis. La gente quiere que le expliquen lo que está sucediendo, desde hace mucho lo quiere que se lo expliquen, y entonces el libro también, la columna política cumple esa función, pero la columna política es diariamente, y tampoco la columna política, eso lo sabes tú muy bien, si se recopila y luego se publica, ya perdió vigencia. Claro. Entonces el espacio del libro le permite al analista, incluso al académico que está analizando los problemas del país, le permite hacer también todo un planteamiento desde una exposición profunda, análisis, etcétera, que no te permite el medio electrónico o el medio escrito, ¿no? ¿En tu historia hubo libros censurados por instrucción gubernamental? Mira, directamente, bueno, la censura que sufrimos fue en la revista Eros. La revista Eros nos las prohibieron, en el número 10. Por los desnudos. Sí. Y pero también estaba estaba ahí Monsi Weiss, estaba Nancy Cárdenas, que Nancy Cárdenas publicaba los primeros artículos de género, pero pesados, ¿no? La combinación, aquí no hay censura, ¿verdad? No, di lo que quieras. Porque Guillermo Mendizábal lo decía con mucha claridad. La combinación que no podían aguantar era nalgas con política. Ajá. Eso era muy fuerte. Y era el modelo de revistas como Interview en España. En España estaba, ¿te acuerdas? Interview, claro. Y muchísimas más que estaban haciendo esa combinación de política con desnudos, ¿no? Y nosotros lo intentamos aquí, duramos 10 números. ¿Y en libros hubo fue Gobernación de Mario Moya Palencia la que lo prohibió. ¿Y en libros? En libros había un poco más de libertad. En Grijalbo, yo todavía no estaba en Grijalbo en aquella época, pero Grijalbo publicaba a Javiera Hollander, por ejemplo, y con muchísimo éxito, con muchísimos ejemplares vendidos. Entonces había una tolerancia en libros, incluso para pornografía, ¿no? Pero para política, como lo dije antes, también, ¿no? Ahora, censura directa de un libro que no lo hayan dejado. Bueno, hay censura de las cadenas. De las distribuidoras. Sí, sí, alguna distribuidora, no es que digo alguna, no puedo decir el nombre, pero alguna distribuidora no le gusta un libro. A mí me sucedió con El Legionario, cuando publiqué el primer testimonio de una víctima del Legionario con pelos y señales, que era fuertísimo, del señor Espinosa, que fue de los preferidos del padre Maciel. Ese libro no lo exhibían en la cadena en cuestión. En la cadena en cuestión. Sí, pero para que no les dijeran que compraron muy poquitos, y para que no los llegaran, los tenían ahí, claro, escondidos. Entonces llegaba uno, ya tiene el libro del Legionario, a ver, déjeme ver, creo que sí, ya lo sacaba. Sí. Claro. Pero eso sigue ocurriendo, con algunos libros, con algunos títulos que a los altos dirigentes no les gustan, y entonces no quieren que se publique. Es increíble que eso esté ocurriendo en el México actual, ¿no? Pero bueno, ocurre. ¿Quién va a editar el libro de la vida de Ariel Rosales?
Nadie. ¿Por qué? Si apenas estoy saliendo del closet, estoy en tu programa, imagínate, apenas nadie me conoce, tuve que hacer el guión yo. Explica que del closet de tu vida de mi como armario. editor, de tu armario. ¿Por qué no das entrevistas? No, yo no, ¿Por qué te gusta estar en la...? Bueno, primero yo creo que es un poco por timidez, no es cierto. Trabajar en lo oscurito, en los libros políticos, te permite un poco operar, ¿no? Sin irte conociendo. Y además en el medio editorial es un poco exhibicionista. Y a mí no me ha gustado y he estado atrás. Y eso me permite muchas veces operar, ¿no? Es decir, a veces conocen mi nombre, pero no conocen mi cara, y eso es rete bueno. ¿Qué libro, aunque sea, o libros de las editoriales que sean, te hubiera gustado editar? Ahorita estoy viendo uno que me hubiera gustado editar, es decir, para que sea una cosa así reciente, porque también hay muchos más, y me hubiera encantado tenerlo en mis manos y la edición lo hubiera hecho distinta como lo hicieron. Es el libro de Genaro Góngora Pimentel, que se llama Los Supremos de la Corte. Son pequeños apuntes autobiográficos de la gente que conoció, de ministros de la Corte, y hay retratos muy críticos y muy de denuncia, y también hay autocrítica. Bueno, pues, como eres editor, pues entonces le tienes que ver que tú le hubieras hecho distinto la edición, ¿no? La edición, pero el libro tiene una fuerza. Ese libro me hubiera gustado que cayera en mis manos, porque también traigo esta idea desde hace mucho. En México las memorias, y por ahí hice unos apuntes, ahorita mientras esperaba. Las memorias en México no son un asunto muy recurrente entre los políticos, ¿no? Tú sabes perfectamente que en Estados Unidos las memorias de los políticos es un género completo, y entonces se hacen revelaciones y todo, y autocríticas y todo, y aquí no. A mí me tocó hacer en 1995 Mis Memorias Políticas, se llamaba, de Corona del Rosal. Fue toda una experiencia. Le cuento a la gente que ya estaba muy grande, y entonces cuando yo iba a verlo, sus oficinas que estaban allí en Las Palmas, sus hijos me lo armaban prácticamente al señor para que estuviera elegantísimo. Ajá. Y le ponían los pies encima de una cosita y luego y con un clavel. Era increíble la experiencia. Y entonces, bueno, pues revisábamos todo juntos. Y bueno, la explicación, por ejemplo, del 68, que yo trataba tímidamente, ¿no?, de decirle, oiga, pero no cree que esta explicación, lo de los rusos y que se habían metido, ¿no?, la Unión Soviética aquí y todo esto, no, lo dijo exactamente así. Y luego ya, bueno, toda la historia de la presentación del libro, que eso, si alguna vez escribo Mis Memorias Políticas, ahí va a estar, que fue en el campo Marte, en el casino. Sí, los editores estábamos relegados a un rincón y estaba todo el ejército, y fue un homenaje a lo que menos les importaba era el libro, ¿no? Fue un homenaje a Corona del Rosal. Claro. Entonces, a lo que voy es a que en las memorias, no hay una tradición de memorias en México. Hay algunas, como que también la publicó Grijalvo, no me tocó a mí hacer la primera edición, sino la segunda, de Gonzalo N. Santos. Ese es un buen ejemplo, pero hubo un problema ahí grande con las memorias de Gonzalo N. Santos, porque en el hecho de muerte, Gonzalo N. Santos, a su hijo Gastón, el que era rejoneador y además estrella de la pantalla. Sí. Un hombre, un tipo muy guapo, ¿no? Ajá. Le hizo jurar que el libro se publicaba, pero completo. Son 1500 páginas. Claro. Entonces, cuando nosotros quisimos hacer la segunda edición, yo me lancé a tratar de convencer a través de unos abogados. Ya a Gastón no lo vi, y con los abogados y con alegatos, etcétera, para diciéndoles, es que si ustedes nos permiten hacer una versión condensada, esto es un trancazo, ¿no? Pues ¿Se te ha escapado algún autor que luego fue todo un golpazo, todo un éxito? En el ámbito político no lo recuerdo.
Pues fíjate que no me fijo mucho, porque tampoco me tomo muy en serio, no creas que soy un editor que se toma en serio desde el punto de vista profesional, ¿no? Hay una cosa que sí me gustaría recalcar para que se entienda un poco mi manera de ser como editor. Yo he llegado a la convicción después de tanto tiempo, he llegado a la convicción de que el editor es un lector. Uh-huh. Eso es lo que nosotros somos. Cuando tenemos un original, un manuscrito de cualquier tema, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, además tenemos información para poder pensar en el lector al que está dirigido el libro, tener el perfil del lector al que el autor se está dirigiendo. Y teniendo ese perfil, tú en una operación un poco como en el psicoanálisis, la transferencia, uh-huh. Tú te transformas en el lector uh-huh. al que va dirigido el libro, y todo tu background, tu formación, tus prejuicios, tus gustos, etcétera, los dejas en el armario, los dejas en el closet, los pones entre paréntesis. Uh-huh. Es una operación fenomenológica, estudiada por Husserl. Recuerden que yo soy de filosofía, uh-huh. Se llama epogé. Todo lo pones entre paréntesis para poder ir a lo que te interesa, que es el lector al que está dirigido el libro, y tú te pones como lector. Uh-huh. Y entonces puedes hacer cualquier tema. Y cuando sales de eso, tú en lo personal, ¿qué lees por gusto? Mira, yo literatura leo toda la literatura que puedo, leo mucho filosofía, y tengo historia de México, pero soy bastante no sé mucho, sobre todo si me comparo con Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y ¿tú eres obradorista? ¿Eres A ver, espérame, te voy a decir de mis gustos literarios, literarios. Tengo un hobby. Así como la gente pues necesita un hobby para poder sobrevivir, ¿no? Y mi hobby es la historia de las religiones. Uh-huh. Entonces me he dedicado a hacer una biblioteca de historia de las religiones, además de la biblioteca de literatura y de pues todas las cosas que me interesan, filosofía, música, etcétera. Me dedico a las religiones. Entonces estudio religiones de manera más o menos seria, pero tampoco he salido del closet. Alguna vez saldré y daré cursos o escribiré o no sé qué, pero a eso me dedico. Eso es lo que más me gusta, leer literatura y historia de las religiones. ¿Y otra actividad física, deporte? Bueno, no, ando en bicicleta todo el tiempo. Como manejo todos los días, recorro la ciudad, que esa es otra cosa tremenda. Vivo en Coyoacán y tengo que ir a Polanco. Entonces, mi actividad ya los fines de semana es todo en bicicleta. ¿Todo en bicicleta? Todo en bicicleta, sí. O sea, ¿eres ahora hippie en versión no, hipster, pues es que nosotros, no, por favor. Mira, en la revista Hierba, cuando nosotros hicimos la revista Hierba, teníamos una sección uh-huh. de bicicletas, y esto no los hipsters son como la aberración de los hippies. Ellos se creen muy acá, pero no, la verdadera onda eran los hippies. Uh-huh. No voy a decir eso porque voy a decir que todo pasado fue mejor, no es cierto, pero lo de la bicicleta, es decir, toda esta cosa de la ecología, bueno, fue descubierto en los 60s, es decir, todo lo todo las energías alternativas, etcétera, todo eso fue 60s, ¿no? ¿Te has hecho amigo de algunos de los autores? Sí, aunque hay, alguna vez fui a una conferencia de una editora muy importante, inglesa, que dijo, no se la crean. Uh-huh. Es difícil tener una amistad con un autor. Pueden hacer un afecto y todo, pero amistad no, la primera relación es profesional, entonces es difícil establecer una relación de amistad. Por supuesto que hay gente que quieres mucho y sí te puedes hacer amigo de alguien, ¿no? Yo soy medio osco y no me hago muy amigo de los autores, pero hay gente que quiero muchísimo, ¿no? Ahorita en este momento hay varios autores. Hay un tipo de autor que es a mí el que más me gusta, es el que todo fluye con él. Uh-huh. Es decir, la relación siempre fluye. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es publicar y uno lo que quiere es publicarlo. Entonces, todo lo demás se va acomodando en función de eso.
ese tipo de autor es difícil encontrártelo, pero existe y a mí me encantan, ¿no? Y si quiero, puedo mencionar ahorita 2 con los que estoy trabajando, el doctor Lorenzo Meyer y Bernardo Barranco. Es encantador trabajar con gente así, en donde todo fluye, ¿sí? Porque quieren publicar, uno quiere publicarles, entonces todo se va encadenando, ¿no? Y surge el libro, ¿no? ¿Estamos viviendo una etapa en la que hay grandes autores o en este momento específico no hay los grandes autores del gran momento que estamos viviendo? Mira, yo de literatura prefiero no hablar. Yo creo que se ha formado toda una nueva generación que ha bebido en todo lo anterior para los libros políticos, de análisis político, de explicación de lo que está sucediendo en el país, y yo creo que más que decir hay un muy buen autor o 2 autores, creo que hay una generación que está tomando conciencia y que está empezando a producir cosas muy buenas y lo vemos en investigación. Yo hablaría de lo que puedo hablar con mucha seguridad de mis autores, ¿no? Mis autoras, porque están Anabel Hernández, que le publiqué desde su primer libro, está Ana Lilia Pérez, que es un verdadero fenómeno mandado por el cielo, es extraordinaria, y lo mismo diría de Anabel, que es una fuerza de la naturaleza, es una metáfora. Por ejemplo, ellas 2 están mostrando un camino, y luego está Lidia Cacho, ¿no? Que bueno, pues yo fui el que publiqué Los Demonios del Edén, y yo busqué a Lidia Cacho para hacer Los Demonios del Edén, porque yo sabía que había una autora, más que autora, una activista que era periodista y que ya estaba trabajando en esto de la trata de menores, ¿no? Entonces, la buscamos e hicimos Los Demonios del Edén. De Los Demonios del Edén, la primera edición era de 4,000 ejemplares. Estábamos pensando a fin de año si íbamos a hacer una reimpresión de 1,000, de 2,000 ejemplares, cuando vino el problemazo de Mi Gorro Precioso, y entonces el libro se disparó a más de 100,000 ejemplares, ¿no? Oye, Ariel, siempre ya al final hacemos este jueguito del cubilete, que consiste en que juguemos a la suerte para ver quién le hace la pregunta que le dé la gana al otro, de la índole que sea. ¿Le entramos al cubilete? Es que yo traigo una pregunta. A ver, ¿ganas o pierdes? Sí, yo la quiero hacer. A ver, viene ya. A ver, pero espérame, déjame encontrar dónde la traigo. Porque... No, pues entonces ya se fue el tiempo, ya, entonces adiós, ya aprovecha. Ya sabes por dónde va el rollo. Yo publiqué un libro que se llamó... Y ya lo había encontrado, se llamó Las Horas Contadas del PRI, claro. Y el autor de ese libro lo tengo frente de mí. Así es, en Editorial Grijalvo. Por supuesto, y así fue como nos conocimos, sí, ¿no? Así es. Y ¿qué fue? Es que 95 debe haber sido. 95, exactamente. Entonces, a mí me gustaría que contaras un poco qué fue ese libro, qué historia contaba ese libro. Yo me la sé perfectamente, pero quiero que se la cuentes tú al auditorio. Órale, pues es la historia de mi paso dentro de la lucha por dentro del Partido Revolucionario Institucional, como parte que fui en diferentes cargos que tuve en mi vida política, y el final, que fue una protesta por mi destitución como presidente del Comité Estatal del PRI en San Luis Potosí, en un acto arbitrario de los poderes ahí, porque yo exigía que hubiese investigación del asesinato de Colosio al más alto nivel, que en aquel tiempo decía el más alto nivel. Ahora estaba pelón. Como fecha tengo 97, ya lo bueno, encontré. Es que fue 97. Sí, es que lo hicimos un poco después, lo platicamos y lo hicimos ahí. Y la portada eres tú en la huelga de hambre. Así es, porque hice una huelga de hambre de a de veras, que duró 17 días y que hubo mucha atención mediática. Sí, claro, tiempo. Por supuesto, y el libro además le fue muy bien al libro. Y el vínculo entre nosotros dos fue un autor mío, que tú también era tu colega en la jornada, que es Eduardo Uchim. Claro, él fue quien nos vinculó. Con Eduardo Uchim
Cuando escriba yo mis memorias, si es que las escribo, tengo cantidad de aventuras porque él me ayudó a hacer varios libros y me llevaba con gente que conocía. Sí, él fue jefe de redacción en La Jornada. Exactamente. Ahora está y le publiqué varios Reforma. libros. Sí, varios. Publicaba varios libros. De análisis político. Sí. Bien. Pues, entonces, ¿le entramos al otro? Yo tiro el... Échale, a ¿Lo ver. tiro? Sí. Yo nunca he jugado en mi vida. ¿De veras? Una cuina y un 9 que es fácil. Ya perdí. Casi, pero espérate, a ver si. Sí, pues mira, un as y una J, porque vaya, no hay jotos y te gané. Entonces, déjame ver qué te voy a preguntar. ¿Realmente se les paga muy poco a los autores de libros y las empresas ganan mucho o es un mito? Es un mito. Qué buena pregunta, porque es un mito. Mira, ver, dime. Y estoy hablando desde el punto de vista de un editor que lleva años dentro de las corporaciones que son tan criticadas, dentro de una corporación que es tan criticada, ¿no? Por ser transnacional, etcétera, etcétera. A lo que vamos tanto el autor como el editorial es a vender los libros. Estamos entre más se venda, más ganamos. Pero lo que ganamos tanto el autor como la editorial es el 10% sobre el precio de carátula. Lo que nosotros ganamos es exactamente la misma rentabilidad que tiene para el autor, el 10% sobre el precio de venta al público. Eso es lo que nos exige a nosotros la editorial como editores, hacer libros que den el 10% de ganancia sobre el precio de venta al público. Uh-huh. Y contra eso está el 40% de descuento que nosotros le tenemos que dar a los distribuidores. Lo que estoy diciendo, y si me escuchan en el editorial no les va a gustar mucho, los ganones son los distribuidores. Cuando un libro se vende muchísimo, ajá, quien más gana es el intermediario, porque le damos el 40% de descuento sobre el precio, claro. Y tanto el autor como el editor está ganando el 10%. Entre los dos ganamos el 20%, la mitad del 40% que ganan los distribuidores. Entonces, yo sí digo que es un mito, y que el otro, que no es mito, que es un hecho, que es lo que ganan los distribuidores, pues se tiene que saber abiertamente, ¿no? Y bueno, pues eso está en todas las en todos los negocios, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque te acuerdas que antes en las grandes superficies, así les llaman desde el punto de vista mercadotécnico a grandes almacenes o supermercados gigantescos, se vendían libros. Uh-huh. Poco a poco se fueron dejando de vender libros, porque lo que hacen es medir el rendimiento por metro cuadrado. Y entonces fueron acabando los espacios de los libros en función de todos los demás que se venden. Y hay ahora cadenas de librerías que están funcionando con ese concepto. Claro. Y eso es muy peligroso. Queda un minuto, Ariel Rosales, se nos fue el tiempo como si fuera un libro. ¡Oh! Se nos fue de volada. Pero un libro que te atrapa. Un libro que nos atrapa, así es. Entonces, en un minuto nada más te pregunto, ¿sucumbirá el libro impreso ante los dispositivos electrónicos tipo Kindle? No, ya no sucumbió. Ya no sucumbió. Y eso además lo veo con mucha claridad Humberto Eco, lo dijo, nadie acabará con los libros, nosotros lo publicamos ese libro, ¿no? Lo que pasa es que se están acomodando las cosas, ¿no? Y lo que empezó muy fuerte, que fue el ebook en Estados Unidos, uh-huh, ya se estacionó, y no fue lo que se esperaba. Lo que está ahorita, está sucediendo un fenómeno que es muy fuerte, que tiene que ver también con el electrónico, y es el audiolibro. El audiolibro va fuertísimo, todavía no sabemos cuál es su techo. Uh-huh. En Estados Unidos, en México apenas empieza, pero en Estados Unidos y en Europa va muy fuerte, y va para arriba, ya le ganó al ebook. Uh-huh. Pues porque como está en el teléfono, entonces es muy fácil bajarlo, ¿no?
Bueno, pues Ariel, ha sido un gusto. Veo que trajiste algunos libros para regalo. Sí, en realidad yo no los seleccioné, los traían para que se los diera una productora. Yo dije, no, mejor regálenselos a los oyentes y luego los reponemos. Bueno. Estos dos me interesan mucho. Este es el último libro que hizo Ríos. Los presidentes dan pena. Y este es Pemex, la obra maestra de Ana Lilia Pérez, que es Pemex RIP. Y los aquí otros son novedades. Aquí y que los pueden dar a todo el mundo. Este libro de Lemus sobre